Bueno, muy bien. Buen día, ¿cómo andan? Bueno, me alegro. Vamos a empezar con el teórico de renal, del sistema urinario. Es el anteúltimo, ¿sí? La semana que viene nos queda el último y ya por lo menos los teóricos. Así que bueno, vamos a empezar con el teórico del sistema urinario. Pensemos, antes de empezar, con respecto a lo que ustedes ya saben y lo que han leído, cuáles son las funciones del sistema urinario. Por ejemplo, eliminar desechos, ¿sí? Hay algunos productos del metabolismo de las células, sobre todo de ácidos nucleicos y de proteínas, que tienen que ser desechados porque son tóxicos, así que los riñones se encargan de eliminar ese producto. ¿Qué más? Un balance hídrico. Balance hídrico en cuanto a la cantidad de agua, podemos pensar cuánta agua tiene el cuerpo, y eso de alguna manera hay que ajustarlo porque depende del correcto funcionamiento del sistema circulatorio, que haya una presión determinada, ¿no es cierto? Así que cuánta agua tiene el organismo es una de las alternativas. ¿Qué más? Con respecto a este agua que tiene el organismo, ¿qué otra cosa los riñones ayudan a hacer? Sí, filtración de metabolitos en cuanto a controlar qué metabolitos tiene el plasma, la sangre, ¿sí? Los líquidos corporales. No solo va a controlar cuánta agua hay, sino que también va a controlar qué tipo de electrolitos, independientemente entre ellos, tienen esos líquidos corporales. ¿Qué más? Control del pH. Control del pH, muy bien. ¿Junto con qué otro sistema son los encargados de estar siempre controlando el pH de los líquidos corporales? No tanto. Por ahí es más directo el control del pH que hace ¿quién? El sistema respiratorio, muy bien, el sistema respiratorio. El sistema respiratorio junto con el renal se encargan ambos de estar todo el tiempo controlando, además de los buffers que cada líquido corporal tiene, de estar controlando las variaciones de pH. Muy bien, ¿qué más? Controla la presión arterial, que es como una consecuencia biológica, esa palabra que aprendimos en el tema pasado, esa consecuencia biológica de decir, bueno, yo tengo un control de la cantidad de agua que tengo y de la cantidad de solutos que tengo, eso indefectiblemente me lleva a controlar la presión arterial, que es la presión que hace la sangre sobre las paredes de los vasos. Muy bien, ¿qué más? Controlar la bolemia, controlar la presión, la cantidad de agua, ¿qué más? Hormona, produce hormonas, tiene algunas células que funcionan dentro del sistema endocrino, y entonces esas hormonas que produce el riñón, ¿cuáles serían? Calcitriol, muy bien. Produce calcitriol, es una de las instancias de activación de este calcitriol que mencionamos mucho, que tiene que ver con el metabolismo del calcio, ¿se acuerdan? Que se activa en distintos lugares, pero que colabora con la absorción de calcio a nivel digestivo, ¿sí? ¿Qué más? Eritropoyetina, muy bien. ¿En qué participa la eritropoyetina en nuestro organismo? Exactamente, está bien. En hematopoiesis, en aumentar la concentración de glóbulos rojos. Cuando hay alguna señal de hipoxia o de disminución de la cantidad de glóbulos rojos, bueno, se produce eritropoyetina en el riñón y aumenta en médula ósea la producción de glóbulos rojos. ¿Qué más? ¿Alguna otra que se acuerde? ¿Que se acuerden? La gonadotrofina coriónica, que es placentaria, tiene más influencia sobre el ovario y la persistencia del cuerpo lúteo. Ah, sí, eso sí, porque la gonadotrofina, así como muchas hormonas, no es solamente ella, no es que exclusivo de la gonadotrofina. El riñón, en esto que decíamos, que se encarga de detoxificar muchos metabolitos, pueden ser xenobióticos o pueden ser metabolitos de la degradación de algunas hormonas. La purificación de esas hormonas que se van liberando es a partir del riñón. Y es en esa purificación también que cuando una mujer está embarazada y la placenta produce gonadotrofina coriónica, aparece esa hormona en sangre, producto de esa limpieza que hacen los riñones de la sangre, y se puede medir. Que si no, la mujer no está embarazada, no hay gonadotrofina coriónica, y si está embarazada, sí. Por eso es tan certero esa detección, es tan certera. Pero tiene que ver más con la capacidad que tienen los riñones de limpiar todo lo que va por la sangre, digamos, y que pueda ser, que es hidrosoluble y que pueda ser eliminado vía orina, y entonces la gonadotrofina es una de ellas. Sí, muy bien. Bueno, vamos a ver qué decía por acá. Creo que lo dijimos casi todo. Regular la composición
distribución iónica de la sangre, del pH, del volumen, la presión arterial, esto lo he dicho. Mantener la osmolaridad de la sangre. ¿Por qué es importante la osmolaridad de la sangre y de los líquidos corporales? ¿Qué pasa si se altera? ¿Qué pasa con las células si se altera? Si tenés pocos solutos o muchos solutos, te van a empezar a entrar a salir de la célula y la célula va a empezar a morirse. Exactamente, el agua entra o sale de las células y o las revienta o las deshidrata y de esa manera ninguna de las dos formas es viable, ¿sí? Entonces es muy importante mantener una osmolaridad de la sangre, de los líquidos corporales, que sea constante y que sea parecida con respecto a la que tienen las células, el interior celular, para que el agua no tenga tendencia a moverse hacia afuera o hacia adentro de una manera que dificulte la funcionalidad de la célula. Muy bien. Producción de hormonas, lo dijimos. Regulación de la glucosa, porque los riñones tienen la capacidad de desaminar un aminoácido, la glutamina, lo saca, lo transforma, gluconeogénesis, ¿sí? Esto que hablábamos de los chicos que estaban encerrados en la cueva, que en un momento, cuando se agota la glucosa circulante, el glucógeno de reserva, empiezan a consumir lípidos y proteínas, ¿sí?, de algunos tejidos, y entonces en ese generar glucosa a partir de sustratos que no sean hidratos de carbono, aparece el riñón como colaborador, ¿sí?, además del hígado, ¿no? Claro que es como el fundamental. Muy bien, y expresión de desechos y sustancias extrañas. ¿Está? Bueno, esos todos son las funciones de los riñones, ¿sí?, del sistema renal en su conjunto. Muy bien, riñones tenemos dos, todos nosotros, ¿sí?, en condiciones normales y si no hay ninguna alteración. Todos tenemos dos riñones, ¿sí?, que son retroperitoneales, que están acá a la altura de la cintura, un poquito más abajo. Son pequeños, miden aproximadamente 11 centímetros de alto. Y bueno, ellos son los que se encargan básicamente de producir la orina y de que todas estas funciones que estuvimos hablando recién se generen a partir del filtrado de la sangre, ¿sí? Entonces, estos son los dos riñones. Tenemos un riñón derecho y un riñón izquierdo. Conectados con los riñones vamos a tener dos vasos importantes, la arteria que llega y la vena que se va, ¿sí? Ingresan al ilio renal, que es ese ahuecamiento que tiene un riñón que parece un poroto, ¿sí? Bueno, en el medio del poroto, ¿sí?, están esos dos grandes vasos. Ingresan también vasos linfáticos, también ingresan nervios a esos riñones que van a regular también el sistema linfático y la regulación nerviosa de esa actividad renal. Y finalmente sale del riñón esto que es una estructura que es el uréter, que estos uréteres llevan la orina que se acaba de producir en el riñón hacia la vejiga urinaria donde se almacena, ¿sí? Entonces están realmente muy conectados circulatoriamente, digamos, tienen una profusa irrigación porque estamos diciendo que lo que hacen los riñones es filtrar la sangre, ¿sí? Lo que está en la sangre se va a filtrar y se va a decidir qué cosa de eso que se acaba de filtrar se conserva y qué cosa se elimina vía orina. Entonces, claramente tendrán que tener un gran riego sanguíneo esos órganos y bueno, y después los vasos, vías de conducto que conducen y almacenan la orina. Los uréteres, la vejiga urinaria que está aquí abajo, y después hay un último conducto que es la uretra, que es la vía de salida, ¿sí? Cuando se produce la micción y la eliminación de la orina, ese producto de los riñones sale vía la uretra, ¿sí? Muy bien, entonces, si yo miro un riñón y lo corto transversalmente, voy a encontrar en ese riñón dos zonas de estructuras. No se sientan tan mal por mi cara de, ay, que ya me tengo que acordar de estas cosas. Pero fíjense que vamos a hacerlo bastante sencillo. Si yo corto este riñón y veo su interior, lo que voy a ver son dos zonas claramente distinguibles, que son la más clarita de afuera, que es la corteza renal, y la que tiene estas pirámides, estos triángulos acá en el medio, que es la zona de la médula, ¿sí? Tanto la corteza como la médula están compuestas por cada riñón millones de nefronas, que es la unidad funcional del riñón, que ahora la vamos a describir más en detalle. Pero esa nefrona es la que se encarga de producir la orina, ¿sí?, de filtrar la sangre, de fijarse de esa sangre que acaba de filtrar o de ese líquido que acaba de filtrar, qué conserva y qué no, y producir una orina que se va a ir produciendo en esas nefronas tanto en la corteza como en las pirámides de la médula, y la orina se va a ir generando y se va a ir volcando en estos que son como cálices, como copas que reciben la orina que se produce acá o acá, y esa orina se va volcando sobre los cálices, primero menores, después mayores. Finalmente ingresan a la pelvis renal, que es el sitio común de unión de todos los cálices, y después va a la uretra, ¿sí? Entonces,
todo lo que las nefronas que están ubicadas en la parte funcional del riñón, en el parénquima del riñón, que son todos estos millones de nefronas juntas que colaboran y que forman el producto que es la orina, ese producto se va colectando en los distintos compartimentos de ese riñón y finalmente se conducen hacia el uréter y hacia la vejiga. ¿Estamos? Muy bien. Si yo mirara lo que es la irrigación del riñón, acabamos de decir que tiene como función principal filtrar la sangre, de manera que tiene que llegar sangre a ese riñón y tiene una gran irrigación. Ustedes no deben saberse los vasos, dentro tiene arterias con vasos más pequeños, interloculiares, arcuata, qué sé yo, hay un montón de nombres, pero ustedes no tienen que saberlos. Lo único que tienen que entender es que para que este riñón funcione de una manera correcta, la sangre que ingresa se va a repartir en una serie de vasos y va a llegar finalmente a estos pelitos. ¿Los llegan a ver? Son como unos pelitos rojos que se estiran acá arriba. Bien, esos pelitos ahora los vamos a ver más en detalle, pero son los que contienen los glomérulos que forman parte de las nefronas, ¿sí? Entonces, la sangre oxigenada ingresa por esta arteria renal, se va dividiendo y se va ramificando en vasos cada vez más pequeños y llegamos a estos vasos chiquititos que están acá, que son estos que ven acá, ¿sí? La sangre oxigenada llega por aquí, por estas arterias que van teniendo distintos nombres, hasta que llegamos a esta estructura, ¿sí? Y a este vaso pequeño que contiene como si fuera una madeja de capilares, que es el glomérulo del riñón, ¿sí? Antes de llegar al capilar, la sangre llega por un vaso que vamos a recordar mucho, y no tanto ahora en biología, sino cuando vean fisiología, porque es una de las estructuras del riñón que más se menciona, que son las arteriolas aferente y eferente, ¿sí? Cuando la sangre va llegando a esta instancia, llega a un vaso que se llama arteriola aferente, que es la que trae la sangre, y que vuelca su sangre en los capilares de ese tejido. Los capilares de ese tejido forman un ovillo y se llaman glomérulo renal, ¿sí? Entonces, cada uno de estas bolitas que se ven acá son los glomérulos y reciben sangre de una arteriola aferente. ¿Estamos hasta acá? Muy bien, entonces, si yo lo veo con un poquito más de detalle, fíjense, esto que viene de la arteria renal se va ramificando, se ramifica en una arteriola aferente y después se genera el lecho capilar, primer lecho capilar, porque este es bastante característico, primer lecho capilar de este tejido, que es el glomérulo, ¿sí? Son capilares muy finitos, ovillados, como si fuera una madeja de lana, ¿sí? Cuando la sangre termina de pasar por esos capilares glomerulares, sale del glomérulo por otra arteriola, ¿sí? Que se llama arteriola eferente, ¿sí? Entonces, ingresa por la arteriola aferente, sale por la arteriola eferente. Y esto es distinto de la mayoría de las circulaciones que hemos visto en los tejidos, en donde cuando vieron el sistema circulatorio les decía arteria, arteriola, capilares, vénula, vena, corazón, ¿sí? Que es la vía normal de circulación. Bueno, esto es como una especie de alteración, es como el sistema porta hipofisario, ¿sí? Que era distinto porque tenía vénula, capilar, vénula. Bueno, esto es distinto porque tiene arteriola capilar y otra arteriola, ¿sí? Y esto tiene que ver con que hay una alteración morfológica que define la funcionalidad que va a tener ese tejido, y es porque las arteriolas, ¿cuál era la función primordial que tenía una arteriola en la circulación? Exactamente. Controlar la presión arterial, porque la arteriola es una capa de endotelio, es una capa de músculo liso y es una capa, ¿sí? de un tejido muy finito, de tejido conectivo muy finito, y entonces en ese poquito de tejido el control que puede hacer la arteriola sobre la presión arterial es importantísimo, ¿sí? Mucho más que una arteria grande que tiene una capa de músculo y de tejidos así gorda, entonces controlar la presión ahí es más difícil. Por eso, las arteriolas son los principales vasos del sistema circulatorio que regulan la presión y las que definen hacia qué lugar se va a dirigir la sangre, hacia qué tejido, hacia otro, cerrando esos esfínteres, son una especie de esfínter, cerrando, dejando sin circulación o menor circulación algún tejido. Por ejemplo, cuando se dispara el simpático, que se dispara la lucha o huida, llevamos sangre a los músculos esqueléticos para luchar o huir y sacamos la sangre del aparato digestivo, por ejemplo. No es que la sacamos absolutamente, se morirían las células, pero regulamos el flujo a ese tejido porque no lo vamos a necesitar allí. Bueno, serán las arteriolas recibiendo señales del simpático y del parasimpático las que definen, ¿sí? a dónde va la sangre en cada tejido, ¿sí? Muy bien, entonces acá lo mismo.
como tenemos dos arteriolas, una a la entrada del glomérulo y una a la salida, regulando la luz de esas arteriolas puedo regular cuánto de esa sangre se filtra, más o menos. Si la presión arterial sube, bueno, lo regulo un poquito para que no se rompan los capilares, no se lastimen esos capilares con la presión. Si la presión baja mucho, abro las arteriolas para que fluya más. Y bueno, y entonces hay una serie de procesos regulatorios que tienen que ver con la presencia de esas dos arteriolas ahí. ¿Estamos? Muy bien. Cuando sale de la arteriola eferente, fíjense qué pasa, hay un segundo lecho capilar, que es todo esto que ven acá, que es todo este entramado de vasos capilares que rodean a la nefrona. La nefrona es todo esto. La nefrona tiene una parte vascular, ¿sí?, del glomérulo y de los vasos que la rodean, y tiene una parte epitelial, que son los túbulos, que ahora las vamos a ver. Entonces, después de la arteriola eferente, viene todo este intrincado de vasos, ¿sí?, que hay toda una parte arterial y después hay una parte venosa para irse la sangre, finalmente, después de todo este recorrido, irse la sangre por la vena renal, ¿sí? Entonces, fíjense que tenemos dos lechos capilares y en el medio de los dos lechos capilares una arteriola. Esto es raro, pero a efectos de la funcionalidad del riñón es óptimo, ¿sí? Esto anda bien porque puede regular todo, puede regular la presión con la que filtra, puede regular sustancias que pasan de la sangre a la luz del túbulo, de la luz del túbulo a la sangre, que forma parte de los procesos que van a regular y que van a producir orina, ¿sí? Así que esto es básicamente la parte vascular de la nefrona. Si yo quiero ver la parte tubular, ¿sí?, la parte epitelial de la nefrona, tengo que referirme a, fíjense, acá adentro está este capilar que venía acá, que está cortado transversalmente. Alrededor de ese lecho capilar hay una cápsula que se llama cápsula de Bowman, que está conformada por células epiteliales que forman parte del túbulo, ¿sí?, y que las ven acá. Acá no está cortado transversalmente, ven el globito, ¿sí?, que forma la cápsula de Bowman alrededor del lecho de los capilares glomerulares. Cuando termina la cápsula de Bowman, inicia el recorrido por la nefrona en la parte tubular. La primera porción de la nefrona llamamos túbulo proximal, es túbulo contorneado proximal, porque hace todas estas formas de ida y vuelta y entonces se lo llama contorneado por esa razón, ¿sí? Después del túbulo contorneado proximal, vamos a observar la región que llamamos asa de Henle, ¿sí? Raro el nombre, pero es el asa de Henle que lo descubrió. Tenemos un asa de Henle descendente y un asa de Henle ascendente, que es cuando pega la vuelta, ¿sí? Las asas de Henle pueden ser delgadas o pueden ser gruesas, porque van cambiando la composición de las células que forman parte de ese asa delgada y el asa gruesa, y vamos a ver después que funcionalmente también cambia qué es lo que pasa en el asa que baja, en la descendente, qué es lo que pasa en el asa que sube, si es delgada o si es gruesa. Cambia cómo se comporta con respecto al líquido tubular y cómo se generan los intercambios absolutos entre la sangre y esa parte de la nefrona, ¿sí? Cuando termina el asa de Henle ascendente gruesa, empieza lo que llamamos túbulo distal, ¿sí? Dependiendo del libro que lean, a este pedacito lo llaman túbulo conector, porque conecta el distal con el colector, ¿sí? Es un detalle, pero es para que no se confundan. Si les agrego un pedacito, después lo llaman de otra manera, pero no pasa nada. Túbulo distal, túbulo colector, porque es el que colecta. Fíjense la orina que se produce en esta nefrona, pero también llega de otra nefrona, otras dos acá. Entonces va colectando la orina que se ha formado, o el líquido tubular que se va formando en más de una nefrona, ¿sí? Por eso es colector. Muy bien, básicamente que esto hay que memorizárselo, pero no tiene mucho sentido, ¿sí?, decir, ¿sí?, que hay distintos tipos de nefronas. Hay nefronas que llamamos corticales, que están ubicadas más en la zona de la corteza, y nefronas que llamamos yuxtamedulares, que son nefronas que con el asa de Henle descienden hasta casi el interior de la médula del riñón, a la base de las pirámides. La diferencia entre ellas, las dos forman orina. La diferencia entre ellas es que las nefronas yuxtamedulares tienen una capacidad de concentrar la orina mucho más potente que las nefronas corticales. Y eso, ¿por qué será importante? Porque si pasamos mucho tiempo sin consumir agua y entramos en un periodo de deshidratación, tenemos que poder conservar al máximo el agua que tenemos en el cuerpo, y entonces se van a encargar estas nefronas yuxtamedulares de tratar de concentrar lo más que se pueda
esa orina se produce una orina muy poquito en volumen y muy concentrada, amarilla, ¿no? Cuando pasan mucho tiempo sin ir al baño se dan cuenta que la orina es amarilla, concentrada, con un olor más fuerte. Eso tiene que ver con la capacidad de concentración de nuestros riñones de lograr ese efecto, ¿sí? Muy bien, los procesos para generar orina son tres, ¿sí? Los procesos para generar orina son tres. El primero de ellos es la filtración, y ahora la vamos a ver más en detalle. La filtración ocurre, ¿dónde? En el glomérulo, muy bien, la filtración ocurre en el glomérulo. Y ahí en esa filtración eso depende entonces de que la sangre llegue por la arteriola aferente, pase a través de todos los capilares, y mientras pasa por los capilares, atraviesa algo que llamamos barrera de filtración, que hace pasar algo de esa sangre, un ultrafiltrado de la sangre, a la luz de la cápsula de Bowman. ¿Sí? Eso es la filtración. ¿Está bien? Entonces, ¿de qué dependerá qué se filtra y qué no? De las características anatómicas de la barrera de filtración. ¿Sí? Básicamente. Muy bien. Cuando tengo ya lo filtrado, paso a recorrer todas las porciones que dijimos recién de la nefrona, el túbulo proximal, el asa de Henle. A medida que los líquidos van pasando, el líquido tubular va pasando por esas regiones de la nefrona, se va modificando, ¿sí? Se va modificando en dos sentidos. Primero, puede ejercerse un proceso de reabsorción. Quiere decir que si algo se filtró, pero yo lo quiero conservar, no lo quiero eliminar en la orina, lo puedo recuperar hacia la sangre. ¿Hacia qué sangre? Hacia estos capilares de acá. ¿Sí? Si algo filtró y es importante, por ejemplo, la glucosa filtra. Yo no voy a andar despilfarrando glucosa. Entonces, la glucosa que filtra, la recupero por reabsorción y la paso de nuevo a la sangre, la paso de nuevo a la circulación. Porque estos pasos están cerquita de la luz de la nefrona, de los túbulos de la nefrona, y entonces de acá, de los túbulos de la nefrona, vuelve a la sangre. ¿Se entiende? Eso es reabsorción. Así como existe la reabsorción, también existe la secreción. ¿Qué quiere decir eso? Que alguna sustancia que no filtró, porque es muy grande, porque tiene una carga neta negativa, porque no pudo atravesar la barrera de filtración, pero hay que eliminarla porque puede ser un desecho, una toxina, un producto, ¿sí?, que hay que eliminar porque puede ser tóxico. Si no pudo filtrar, yo la puedo sacar de los capilares peritubulares al líquido tubular. La puedo eliminar, ¿sí?, desde la sangre a la luz del túbulo para que se vaya con la orina. Y a ese proceso yo lo denomino secreción. ¿Está? Entonces, junto con la filtración, con la reabsorción y con la secreción, se termina de definir qué es lo que se excreta, que es la orina. ¿Se siguen hasta acá? ¿Sí? ¿Están re callados? Bueno, está todo bien. Cualquier cosa me pregunta. Entonces, fíjense, acá tienen una imagen en detalle de cómo es un glomérulo. ¿Sí? Un corpúsculo renal, que son los glomérulos, junto con la cápsula de Bowman, y forman parte de esta nefrona que estamos estudiando. ¿Sí? Los capilares glomerulares son estos vasitos que están acá todos enrollados, y asociados a esos capilares glomerulares existen unas células que se llaman podocitos y que se pegan a los capilares glomerulares y que van a ayudar a definir, mediante una barrera, una hendidura de filtración, van a definir qué es lo que puede pasar de la sangre a la cápsula de Bowman. ¿Sí? Junto con los capilares están los podocitos. Estos podocitos son estas células amarillas que les esquematiza acá. Estas células amarillas podocitos son parte de la cápsula de Bowman. Se llaman la capa visceral de la cápsula de Bowman porque también hay una capa parietal, que es esta que ven acá, que es la que forma el globito. ¿Sí? Entonces tengo dos capas de células, la que forma la estructura de la cápsula de Bowman por fuera, la capa parietal, y la capa visceral son estos podocitos que se agarran y se asocian con los capilares glomerulares. ¿Sí? Entonces están las dos capas, la capa parietal esta y la capa visceral esta. Las dos son las capas de la cápsula de Bowman. ¿Sí? Entre la capa parietal y la capa visceral hay una luz, que es a donde va el líquido que acaba de filtrar. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Muy bien. Cuando la sangre ingresa por la arteriola aferente y pasa por los glomérulos, se va filtrando, y lo que se va filtrando se va colectando en la luz de la cápsula para después direccionarse, por presiones hidrostáticas claramente, direccionarse a la primera porción del túbulo proximal y después seguir su camino. ¿Sí? Sigue su camino por la nefrona proximal, la asa de Henle. Lo que de la sangre no filtró vuelve a la arteriola eferente.
y de la arteriola deferente va al sistema de capilares peritubulares que se van a asociar a los túbulos porque ahí van a recibir cosas y van a ceder cosas. Secreción y reabsorción. ¿Sí? Muy bien, si ustedes miran acá tienen otra imagen, fíjense que acá les muestra como más claro cuál es el espacio de la cápsula de Bowman que colecta lo que se acaba de filtrar, los capilares y los podocitos. ¿Sí? Esta es una imagen de una microscopía electrónica de barrido que permite ver superficie. Si yo miro la superficie del glomérulo, veo esto. Acá están los podocitos asociados a esos capilares. Los podocitos tienen patitas. El nombre específico es pedicelos, pero no importa si se lo acuerdan. Y los podocitos tienen esas patitas que forman la hendidura de filtración. Miren, estos son los podocitos, ¿ven? Y tienen como patitas. ¿Llegan a ver como bracitos? Que se intercalan un podocito con otro y forman como si yo hiciera así con los dedos, ¿no? Entonces estos deditos se abren o se cierran y dejan pasar más o menos para la filtración glomerular. ¿Sí? Esto que abro o cierro seguramente va a estar regulado por alguna sustancia química que cierre o abra, dependiendo de las necesidades de filtrar más o menos. ¿Sí? Entonces, otra cosa que es importante, ¿sí?, es que están esos podocitos y que también acá los podocitos y la célula podocito está pintada de violeta y tiene las patitas acá en violeta. Los podocitos, como son una célula epitelial, van a estar apoyados ¿dónde? Toda célula epitelial se apoya ¿en qué? En una lámina basal, membrana basal, ¿sí? En una lámina basal, membrana basal. Entonces, esto que está acá en celestito es la membrana basal de los podocitos, pero también de las células del endotelio del capilar glomerular. El capilar glomerular, ustedes saben, los capilares están formados por una capa de endotelio y la membrana basal y nada más. Son finitos, muy finitos, tienen una pared muy finita. Entonces, para que cualquier cosa pueda atravesar de la sangre a la luz de la cápsula, tiene que atravesar tres estructuras. Tiene que atravesar la célula endotelial, tiene que atravesar la membrana basal del endotelio que está fundida con la membrana basal del podocito y tiene que atravesar las patitas, los pedicelos de los podocitos. Tres cosas, ¿sí? Como también las tres cosas que tenía que atravesar el oxígeno cuando quería pasar del alvéolo a la sangre, ¿sí? Que había un neumonocito, una membrana basal y un capilar, igual, las mismas tres cosas, ¿sí? Entonces, si yo quiero filtrar algo, tengo que pasar de la sangre al lumen de la cápsula y voy a atravesar estas tres estructuras. Lo característico de estas estructuras es que, por ejemplo, el endotelio es fenestrado, se dice, tiene agujeros, no sé si lo ven, acá también hay una microscopía electrónica de barrido y les está mostrando el endotelio. Fíjense que tiene agujeritos, tiene poros, ¿sí? La basal, ¿sí? La célula endotelial tiene poritos, que acá también está marcada como si tuviera poros, ¿no? Está como discontinuo. Entonces tengo poros en los capilares, tengo una membrana basal que tiene una carga neta negativa, o sea que cuando quiera pasar algo negativo no le va a gustar mucho y se va a quedar en la sangre, ¿sí? Y por último están los pedicelos, los podocitos, que forman esta hendidura que también regula la filtración glomerular, ¿sí? Tres cosas: el endotelio capilar, la membrana basal y los podocitos. Esa es la barrera de filtración del riñón, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Muy bien, una vez que algo filtra, para seguir formando orina, dijimos que necesitamos entonces también que eso que acaba de ser filtrado vuelva a la sangre y es el proceso de reabsorción, o eso que acaba de ser filtrado, ¿sí?, se sume a la secreción que también viene de los capilares peritubulares. Entre esos dos mecanismos se va a terminar de formar la orina, ¿sí? Filtrado más secreción menos reabsorción. Esa sería la ecuación de la formación de la orina, ¿sí? Lo que yo filtro más lo que le sumo por secreción menos lo que le saco por reabsorción, ¿sí? Muy bien, entonces ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo reabsorbemos o cómo secretamos cosas? ¿Sí? Como yo les dije, siempre los capilares, los túbulos de la nefrona van a estar acompañados de capilares peritubulares, ¿sí? Entonces, siempre que haya una asa de Henle, por ejemplo, al lado va a haber un vasito. O siempre que haya un túbulo distal, una porción de túbulo distal, al lado hay un vasito. Y ese vasito lo que se asegura es que si yo tengo que reabsorber algo, se puede ir directamente a la sangre, simplemente va a tener que atravesar las células que conforman ese túbulo. Ustedes piensen que los túbulos renales, túbulo proximal, asa de Henle, distal y colector,
están conformados por una sola, única capa de células. El túbulo es la membrana basal y la capa de células, como esto que ven acá. Esta es la pared del túbulo, una capa de células, una membrana basal. ¿Sí? Si yo lo quiero mirar a través de, ahora después lo vemos por ahí, hay alguna microscopía, si yo lo miro con un corte transversal, veo básicamente esto. Una única capa de células y una membrana basal. De manera que la reabsorción va a estar controlada básicamente por lo que esta célula decida dejar pasar o no. ¿Sí? Si esta célula es permisiva y decide pasar muchas cosas, pues se reabsorberán muchas cosas en esa región de la nefrona. Si esta célula es menos permisiva y no tiene tantos canales iónicos y además tiene muchas uniones entre células y no deja pasar tantas cosas, bueno, en esa porción de la nefrona no se reabsorberán tantas cosas. ¿Sí? Entonces, es potestad de esta célula decidir qué cosas se reabsorben y qué cosas no. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Si yo quiero secretar algo, lo tengo que sacar de la sangre y lo tengo que volcar a la luz y también tiene que atravesar la célula esa. O sea que las células que forman la pared o la estructura de los túbulos de la nefrona son importantísimas porque son las que definen qué cosas pasan y qué cosas no. ¿Me siguen hasta acá? Me hacen así, pero no se escucha nada, no importa. Tengo fe. Fíjense, acá está esquematizando la cápsula de Bowman y toda la nefrona. Y fíjense que cada uno de estos cuadraditos celestes es una célula, está esquematizando una célula. Y lo que les muestra esta imagen es que cada una de las porciones de la nefrona tiene células con formas distintas porque cada zona o cada región de esa nefrona va a generar una reabsorción o una secreción distinta. Si yo veo células con ribete en cepillo ahí arriba, que tienen microvellosidades y tienen muchas mitocondrias, ¿qué esperaría yo que esa célula haga? La microvellosidad le da más superficie de contacto, perfecto. Y esa superficie de contacto con el líquido que va afuera me define que esa célula puede hacer ¿qué cosa? Reabsorber mucho, ¿sí? Reabsorber mucho. Y en los procesos de transporte que esa célula va a usar para reabsorber, ¿cuáles van a estar de alguna manera favorecidos? Traten de recordar en las primeras clases del año cuáles eran los procesos de transporte que teníamos: difusión, ósmosis, transporte activo, transporte pasivo. ¿Cuál les parece a ustedes que esta célula que está llena de mitocondrias va a fomentar? Claro, es una célula que tiene una gran capacidad de generar ATP y que lo va a usar para el transporte activo, claramente. ¿Lo ven? Sin embargo, esta que tiene muchas menos mitocondrias no se encarga de transportar activamente, no mucho, y permite difusión pasiva, básicamente, de cosas que pasan a través de esa célula. ¿Sí? Entonces, la forma celular define cuál es la función de la célula que forma ese túbulo. ¿Sí? No es necesario que se aprendan todas las formas, es para que ustedes tengan una idea de que la nefrona es toda distinta y que cada porción de la nefrona tiene una función particular. Bien, entonces, si vamos a hablar de reabsorción y secreción, fíjense que a medida que el líquido tubular va pasando por la nefrona, van pasando cosas. ¿Sí? Van pasando cosas. Por ejemplo, las flechas rojas son reabsorción. Se reabsorbe glucosa, aminoácidos, agua y sales. Acá agua, acá sales, calcio, sales y agua. Fíjense, ¿no? En distintas porciones, distintas reabsorciones. Y las flechas verdes son secreción. En la parte del túbulo proximal se secretan básicamente la mayoría de las drogas y de los venenos, dice ahí, de las sustancias que son tóxicas. ¿Sí? Y en esta última porción se van a secretar potasio, hidrógeno y urea porque es una región específica de la nefrona en donde ocurre la secreción de esas sustancias. Entonces, a lo largo de toda la nefrona se van intercambiando sales, agua, se van volcando otras sustancias y en el balance de todo eso se termina de generar la orina. ¿Estamos hasta acá? Muy bien, entonces, si yo me fijo específicamente en el túbulo proximal, ¿qué es lo que les voy a... ¿Qué tengo que recordar del túbulo proximal? El túbulo proximal es un epitelio permisivo, es un epitelio abierto, ¿sí? Entonces, cuando lo que se filtra de la sangre pasa a la luz del túbulo proximal, este túbulo se encarga de reabsorber el 65% de casi todo, si no es el 100%. ¿Qué quiero decir? Es una porción de la nefrona que reabsorbe mucho, muchísimo. El ribete en cepillo que él mencionaba
Es eso, está para eso, para tener más superficie de reabsorción. A medida que van filtrándose las cosas, el túbulo proximal las va recuperando todas, o casi todas, ¿sí? Entonces, fíjense, reabsorbe el 65% de agua, el 65% del sodio que se filtra, el 65% del potasio que se filtró. Si filtró glucosa, toda, me la quedo toda, ¿sí? 100%. Aminoácidos, todos. Esos son todas moléculas que son energéticamente positivas para las células, para el organismo. Entonces las tengo que conservar. Se recupera algo del cloruro, del bicarbonato, urea, fíjense. Todo lo que se reabsorbe en esa porción. Es un epitelio absortivo, básicamente. Todo lo que pasa lo tengo que recuperar y un porcentaje de lo que pasa vuelve a la sangre, ¿sí? Entonces, en ese proceso de reabsorción es que están involucrados principalmente algunos transportadores que vamos a mencionar. Que exista la bomba sodio potasio TPasa en esta cara vasolateral hace que siempre haya salida de sodio de la célula. Si siempre sale sodio de la célula en la cara vasolateral, la célula tiene poquito sodio adentro. Entonces, como la célula tiene poco sodio adentro, va a aprovechar que con el sodio van a ingresar un montón de solutos. Esto es transporte activo secundario, ¿sí? Acá me generan un gradiente que favorece la entrada de sodio a la célula y acá arriba, con ese sodio, aprovecho a entrar cloruro, glucosa, vitaminas, ¿sí? Entonces, aprovechando ese transporte activo secundario, bueno, tengo un montón de ingreso de sustancias que vuelven a las células, que vuelven a la sangre, que se habían filtrado. Otros procesos de reabsorción permitirán que pase el agua, ósmosis, por ejemplo, por entre las uniones celulares de una vía paracelular. Fíjense, en el transporte activo secundario ingresa sodio con algunos otros sustratos. Pero por difusión pasiva también pueden pasar todos estos solutos, pasan por difusión, y el agua los sigue. Si yo me empiezo a meter solutos, y les digo que el epitelio es permisivo y que es bastante abierto, si yo tengo mucho ingreso de soluto, el agua sigue, digamos, está acumulando los solutos en el líquido extracelular, en el líquido intersticial, bueno, allá va el agua también por osmosis, ¿sí? Entonces, en esa primera porción de túbulo proximal tengo reabsorción de un montón de cosas que voy a conservar, ¿sí? Pasa el agua, pasan los solutos, se reabsorbe el 65% del agua y del cloruro de sodio y también se reabsorben la glucosa, los aminoácidos, las vitaminas. Si filtró alguna proteína chiquitita como la albúmina, otra vez la recupero también, ¿sí? Entonces, bueno, es un lugar de profusa reabsorción, ¿sí? Y acá dijimos que también hay secreción de algunas sustancias tóxicas que no pudieron filtrar, pero las tengo que eliminar. Muy bien, ¿qué pasa cuando sigo? Paso por el túbulo proximal, en una reabsorción intensa, qué sé yo, voy ahora por el túbulo, por el asa de Henle, ¿sí? Les dije que el asa de Henle tiene dos partes, la que baja y la que sube, descendente y ascendente. No es que baja, digamos, baja quiere decir que se interna en la médula del riñón y ascendente es que sale hacia la corteza, ¿sí? Ese sería el camino básicamente. La diferencia particular que tiene el asa de Henle en esta estructura es que el asa de Henle cuando baja es permeable al agua y no a los solutos. Cuando pega la vuelta, el asa de Henle es permeable a los solutos, pero no al agua, ¿sí? Entonces, esta diferencia, fíjense las células chatitas, estas que solo absorben agua, más cambiadas para aquellas células más gorditas que reabsorben ya solutos con transporte activo, ¿sí? Esta diferencia, o pasivo pero con generación de gradientes por la bomba sodio potasio TPasa, entonces esta diferencia de cuando bajo reabsorbo agua y cuando subo reabsorbo solutos es muy importante para los riñones, para la concentración de la orina. No lo van a ver en esta clase porque el sistema contracorriente y la concentración de la orina es un tema muy complejo de renal que genera muchos dolores de cabeza. Si con nosotros somos buenas no se los vamos a dar. Pero el año que viene, cuando vean fisiología renal, en la materia de fisiología, seguramente van a entrar en el detalle de cómo funciona la concentración de la harina y la concentración de la médula y el sistema contracorriente. Pero bueno, lo van a tener que saber en algún momento. Bien, entonces, esto colabora con eso, ¿sí? Fíjense, cuando el asa de Henle sube, acá solo reabsorbe agua y no solutos. Cuando el asa de Henle sube y se vuelve gruesa, asa de Henle ascendente gruesa, le dice ahí que reabsorbe cloruro de sodio. ¿Cómo lo hace? Lo hace porque tiene un transportador particular que se llama el transportador sodio-potasio 2-cloro. Fíjense que es electroneutro porque transporta dos cargas positivas por dos negativas.
Y con esta reabsorción, que tiene que ver con la energía que le genera la bomba sodio-potasio TPasa, se siguen reabsorbiendo lo que de sodio y cloro no se reabsorbió en el próximo. ¿Sí? Entonces hay mucho de reabsorción de solutos. Les dije nuevamente, es impermeable al agua y que solo se reabsorben solutos. ¿Sí? Ahí se termina de reabsorber cuando baja claramente el agua, 15% del agua, 20-30% de sodio, 20-30% de potasio, 35% de cloro, es decir, algo más de lo que no se reabsorbió en el próximo. Si sigo avanzando en mi nefrona, llego al túbulo distal. El túbulo distal no tiene mayores novedades, se sigue reabsorbiendo cloro y sodio, pero la novedad del túbulo distal, y esto les va a gustar, o a mí me hubiese gustado saber, es que el túbulo distal tiene un canal de calcio en la membrana que se estimula por la paratormona. ¿Vieron que les dijimos que la paratormona, cuando el calcio plasmático baja, cuando la calcemia baja, estimula la reabsorción de calcio a nivel renal? Eso era una cosa que les decíamos tipo mantra, pero nunca les explicamos bien por qué. Bueno, la paratormona estimula la presencia de este canal iónico en la membrana apical de las células del túbulo distal, de manera que cuando necesite reabsorber más calcio, el calcio puede atravesar, pasa por unos cotransportadores y termino reabsorbiendo de manera variable, más paratormona, más reabsorción, menos paratormona, menos reabsorción, más calcio desde lo que se acaba de filtrar. Y lo recupero y lo conservo. ¿Lo ven? Se había filtrado con el proceso de filtración, en el túbulo distal lo puedo recuperar y conservar. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien, vamos al túbulo colector. Sí, decime. ¿Puedo volver a la otra? Sí, claro. ¿A esto, a los porcentajes? Anterior. Ah, pensé que no hablaban. Anterior a esta. ¿Esta? ¿Sí que es impermeable al agua? Sí, acá dice ósmosis en la rama descendente, porque la descendente es la única que es permeable al agua. Tiene la rama descendente tiene unos canales que vamos a llamar acuaporinas, que lo vamos a mencionar un poquito más adelante. La acuaporina es un canal de agua, entonces si el epitelio es permeable al agua, vos pones acuaporinas en la cara apical y permitís que el agua pueda pasar. Entonces, el agua que se reabsorbe aquí es solo en la rama descendente, porque cuando sube ya no es permeable al agua. En el asa de Henle. Ahí es permeable a los solutos. ¿Cómo? Ahí es permeable a los Ahí es permeable a los solutos y no al agua. Cuando baja, solo al agua, ¿sí? Muy bien, acá sí hay un poco de reabsorción por ósmosis, porque ya pasamos de, ya no es el asa de Henle, estamos en el túbulo distal. Se reabsorbe más sodio, se reabsorbe más cloro, algo de potasio, pero el potasio igual por... Bueno, el potasio se maneja, es como independiente y se maneja, va saliendo. Recuerdan que les decíamos que las células todas tienen canales de fuga de potasio. El potasio por ahí se reabsorbe y después se va para afuera. Bueno, túbulo colector, ya van a aprender manejo de potasio, es más complejo todo. Túbulo colector. La última porción de la nefrona, que llamamos túbulo colector, está compuesto por dos tipos de células distintas y con funciones distintas. Tenemos lo que llamamos la célula principal y la célula intercalada. Les explico primero lo que hace la célula principal. La célula principal es la célula que es sensible, es decir, tiene los receptores para la aldosterona y para la vasopresina o ADH, o antidiurética. Esta es la célula que responde a la presencia de aldosterona en la sangre y a la presencia de ADH o antidiurética en la sangre. Ella tiene los receptores. Entonces, cuando hay aldosterona circulando, como la aldosterona es lipídica, ¿sí? Es un mineralocorticoide, y es derivado del colesterol, es lipídica, atraviesa membranas, los receptores de la aldosterona están adentro de la célula. Y la célula responde a la presencia de aldosterona exponiendo en la membrana estos que son canales de sodio específicos y que permiten que cuando hay aldosterona circulando se reabsorba más sodio en la célula principal. ¿Estamos hasta acá? Bien. La hormona antidiurética o vasopresina tiene los receptores, es hidrosoluble, por lo tanto tiene un receptor en la membrana. Tiene el receptor en la membrana y responde a la presencia de la vasopresina exponiendo en la membrana esto que les mencionaba yo recién, que son acuaporinas, canales de agua. ¿Sí? Entonces, ahora les explico bien el mecanismo, pero cuando hay aldosterona hay más canales de sodio. Cuando hay
vasopresina antidiurética y más canales de agua, de manera que si hay una deshidratación o la presión baja por alguna razón, se pone en circulación una serie de mecanismos que aumentan aldosterona, aumentan vasopresina y en el riñón empiezo a reabsorber más sodio y más agua. Y eso me compensa y me termina subiendo la presión. ¿Sí? Esto que les digo acá es un mecanismo homeostático endocrino para la regulación de la presión, que ahora lo vamos a ver en detalle. Por eso es tan importante la célula principal. ¿Sí? Sin la célula principal, la persona se muere deshidratada a los pocos días de vida. Muy bien. Después están las células intercaladas. Las células intercaladas puede haber de dos tipos. Hay células intercaladas que excretan protones y células intercaladas que excretan o que liberan hacia la orina bicarbonato. ¿Qué les parece que hará la célula intercalada en ese tubo colector? Claro, regular el pH. ¿Sí? Entonces, decíamos que el riñón puede regular el pH porque participa junto con el pulmón para la regulación de la cantidad de hidrógeno en la sangre. Bueno, esta es una de las, hay más, pero es uno de los principales lugares del riñón en donde voy a ver regulación de pH. ¿Sí? Son células que tienen una bomba, ahí está, una bomba de protones. Entonces, con gasto de ATP, bombea protones para afuera. Si el pH de la sangre baja mucho y se hace muy ácida, la célula intercalada tiene la posibilidad de, con gasto de ATP, bombearlo, sacárselo de encima, vamos para la orina, los protones se van de acá. ¿Sí? Eso pasa si el pH baja mucho. Ahora, en una situación en la que estamos al revés, en vez de bajar el pH sube, se alcaliniza mucho la sangre, no funcionará tanto esta célula intercalada, sí funciona esa célula intercalada, que hace lo contrario. Bombea bicarbonato a la orina, se saca las bases de encima y bombea los protones a la sangre. Entonces, si estaba alcalino, esa célula me lo va acidificando. ¿Sí? Si ustedes se fijan, es como si fuera la misma célula estructuralmente, solo que define a dónde pone los transportadores, en qué cara. ¿Sí? Si el que libera el bicarbonato pasa a la sangre y los protones a la luz, o al revés, los protones a la sangre y el bicarbonato hacia la luz. Son los mismos transportadores, solo que los ubica en distintos lugares de la célula para que cumplan distintas funciones. Pero lo cierto es que lo que ustedes tienen que recordar es que la célula intercalada participa en el control del pH plasmático. ¿Sí? En el control del pH. Muy bien, los valores de pH normales, ¿sí?, que uno debería recordar es que el plasma arterial tiene un pH de 7,4 y el plasma venoso 7,38, un poco menor porque el plasma venoso tiene más dióxido de carbono. ¿Sí? El dióxido de carbono asociado con el agua forma ácido carbónico, eso lo saben, porque lo vieron en el respiratorio. Bien, los límites compatibles con la vida para el pH son 6,8 y 8. Es decir, que si el pH baja mucho más de 6,8, nuestras enzimas dejan de funcionar y las células se mueren. No es compatible con la vida. Lo mismo que si el pH sube más de 8. ¿Sí? Como el pH se mide con un logaritmo, pequeños cambios en el pH resultan en mucho cambio en la cantidad de hidrógeno o en la cantidad de protones que están circulando en los líquidos corporales. ¿Sí? Bien, el líquido intracelular puede variar mucho, puede variar de 0 a 7,4. Y la orina, fíjense que es el dato que a mí hoy más me interesa, porque estoy dando sistema urinario. La orina puede variar muchísimo. Podemos generar orina muy ácida, 4,5, muy ácida o más alcalina que la sangre. Y esta generación de una orina más ácida que la sangre, mucho más ácida que la sangre, y más alcalina que la sangre, se genera gracias a estas dos celulitas. Esta genera la sangre más ácida y esa genera la sangre más alcalina. ¿Sí? Muy bien, entonces, a lo que nosotros ya conocíamos del control de pH por químicos, por buffers, ¿sí?, por sistemas que están en los distintos líquidos corporales, como el buffer carbónico, el buffer fosfato, los buffers que tienen las distintas partes del organismo. Le sumamos la clase pasada, ustedes le sumaron la parte respiratoria, eliminando el dióxido de carbono, entonces desplazan las curvas, se consume el protón y entonces disminuye el pH, o sea, no, aumenta el pH. Y ahora le agregamos esto para regular el pH, la capacidad que tiene el riñón para generar una orina ácida o alcalina dependiendo de la situación fisiológica. ¿Estamos hasta acá? No queda tanto, chicos.
Vamos con la regulación del control de la producción de la orina. Es por ahí un poquito la parte más compleja, pero es ya la parte final. Muy bien, la producción de la orina, decíamos, tenía 3 mecanismos: filtración, reabsorción y secreción. Esa filtración, reabsorción y secreción puede estar regulada por los 2 sistemas fundamentales de la regulación de la homeostasis, que son el sistema nervioso y el sistema endocrino. ¿Sí? El sistema nervioso, la regulación neural de la formación de la orina, va a estar dado principalmente por el sistema simpático. Los riñones están inervados por neuronas del simpático, mas no están inervados por neuronas del parasimpático. De manera que la única estimulación neural que tiene un riñón es siempre simpática y es siempre en el contexto de la lucha o huida, ¿no es cierto? Del estrés, ¿sí? En el contexto del estrés, el sistema nervioso simpático lo que hace es reducir la cantidad de sangre que llega a ese riñón, ¿sí? Llega menos sangre, entonces filtro menos y entonces tengo menos capacidad o menos oportunidad de perder líquidos y solutos vía orina, ¿sí? Entonces la producción de la orina se restringe y se limita cuando hay una situación de estrés, ¿sí? Los vasos renales están inervados por fibras del simpático. Cuando el simpático estimula intensamente, se produce una reducción del flujo sanguíneo al riñón, que es básicamente lo que yo les acabo de decir, y de esa manera se produce una menor filtración y una menor generación de la orina, ¿sí? Entonces, si yo tengo que decir si existe una regulación del sistema nervioso sobre el riñón, tengo que decir que la única regulación del sistema nervioso que tiene el riñón es simpática y se ejerce cuando hay una situación de estrés, ¿sí? Reduciendo la cantidad de orina que se forma. Eso es todo con respecto al nervioso. Ahora vamos a sumergirnos en el mar del endocrino, que eso es como más complejo. Muy bien. Tenemos 3 sistemas u hormonas que se encargan de regular la formación de la orina en el riñón. 2 de ellos, el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema de la hormona antidiurética, funcionan cuando la presión baja, cuando la volemia baja, cuando hay una menor cantidad de agua o solutos en la sangre, ¿sí? El sistema renina-angiotensina-aldosterona y la hormona antidiurética colaboran en conjunto la mayoría de las veces, aumentando la presión, mejorando la cantidad o la condición de los líquidos corporales para aumentar la volemia y así de esa manera como consecuencia aumentar la presión. Los 2 primeros. Este péptido natriurético auricular y ahora hay otros péptidos natriuréticos que se están encontrando últimamente, que yo no los menciono pero que los van a encontrar en los libros, colaboran con lo contrario, ¿sí? Con bajar la presión. Si la presión aumentó mucho por alguna razón, el péptido natriurético auricular lo que hace es bajar la presión, con mecanismos que ahora vamos a comentar. Entonces tenemos dos grandes grupos de hormonas que se encargan de controlar la formación de la orina, porque aumentan la formación de orina o porque disminuyen la formación de orina, si hay que conservar. Entonces veamos el primero de ellos, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? En el glomérulo, a ver si lo... a ver. Ya no sé qué, esperen. Denme un segundo. En el glomérulo, acá. Glomérulos. En el glomérulo, ¿sí? En esta zona del glomérulo existen unas células que están modificadas y que forman parte de lo que llamamos aparato yuxtaglomerular. El aparato yuxtaglomerular está conformado por células del asa de Henle ascendente, que están en la pared del túbulo del asa de Henle ascendente, que son células que llamamos mácula densa, no me odien, yo sé, es una gestión horrible, pero es así, esos son los nombres que tienen. Estas células modificadas de la pared del asa de Henle ascendente se llaman células de la mácula densa porque tienen adentro como unos granulitos que cuando los ven en el microscopio se ven como más densos, ¿sí? Mácula densa. La mácula densa junto
con las células yuxtaglomerulares que están en la pared de la arteriola aferente, fíjense que localmente están muy cerquita estos dos tejidos. Cuando el asa de Henle baja y después pega la vuelta, cuando pega la vuelta pasa de nuevo por el glomérulo que genera esa mácula densa, ¿sí? Que genera ese asa de Henle ascendente. Entonces, baja, sube, a ver si, bueno, miren hasta dónde voy a llegar, pero ahí miren qué lindo esto. Asa de Henle ascendente, miren por dónde pasa. ¿Lo ven? Pasa pegado al glomérulo que generó esa nefrona, digamos, el glomérulo de esa propia nefrona. Entonces, asa de Henle descendente, asa de Henle ascendente, y cuando vuelve a pasar, pasa por el glomérulo y pasa al lado de las arteriolas. ¿Sí? Entonces, ahí es donde se forma esta estructura que es el aparato yuxtaglomerular, entre la mácula densa del asa de Henle ascendente y las células yuxtaglomerulares de la arteriola aferente. ¿Sí? A las células yuxtaglomerulares también se las llama células granulares. Todas tienen como granulitos que se van a liberar cuando pasa algo. ¿Sí? ¿Por qué está esto ubicado acá? Porque este aparato yuxtaglomerular tiene la capacidad de detectar que cuando por el asa de Henle ascendente sube menos cantidad de líquido o los solutos están en menor cantidad de lo que deberían, ¿me siguen? Cuando por acá el líquido que sube con menos cantidad de líquido y menos solutos, estas células de la mácula densa se dan cuenta, lo detectan. Y le avisan a las células yuxtaglomerulares, a las células granulares, que tienen que liberar, ¿qué cosa? Renina. ¿Sí? Que tienen que liberar renina. La célula granular tiene la renina adentro, guardada en unas vesiculitas. Entonces, tiene la renina guardada en vesículas. Cuando la célula granular detecta los cambios, ya voy a llegar, ténganme paciencia, gracias. Aquí. Aparato yuxtaglomerular, mácula densa, células granulares. Cuando por este paso, ¿sí? Por este túbulo en realidad, pasa menos solutos o menos cantidad de agua, entonces quiere decir que ahí la presión bajó. Si la presión bajó, la mácula densa la detecta, le avisa a las células granulares y las células granulares liberan renina a la sangre. ¿Sí? Secreción de renina puede ser porque disminuyó la presión arterial, porque disminuye el flujo de la mácula densa, y también la actividad simpática estimula un poquito la liberación de renina. Son los tres estímulos que tiene la liberación de renina. ¿Y la renina qué es? La renina es una enzima. ¿Sí? Ustedes en algunos libros van a encontrar que dice la hormona renina. La renina no es una hormona, porque la renina no tiene un receptor en una célula. ¿Sí? La renina es una enzima, porque más allá de que es liberada a la sangre, y uno dice, bueno, la libera la sangre y hace su efecto en la sangre como todas las hormonas, no califica como hormona porque no tiene receptores. Lo que hace la renina es catalizar una reacción, por eso es una enzima, y la reacción que cataliza la renina es la primer vía de activación de un montón de reacciones que van a permitir que finalmente haya aldosterona y ADH circular. Y ahora lo vemos. Entonces, la secreción de la renina, que cuadro divino pues está todo acá, si lo llegan a entender, tienen casi toda la regulación hormonal entendida. Fíjense, estoy acá en el riñón todavía, ¿sí? Baja la presión, disminuye la perfusión o la cantidad de sangre, de líquido que llega al aparato yuxtaglomerular. Vamos despacio, ¿sí? Disminuye la perfusión en el aparato yuxtaglomerular, el riñón lo detecta, el aparato yuxtaglomerular lo detecta, se libera renina. Las células granulares liberan renina. Tengo renina ahora, ¿sí? Les digo entonces, la renina es una enzima. ¿Qué hace la renina? Cataliza la conversión de esto que es angiotensinógeno en angiotensina 1. ¿Qué es lo que hace la renina? Le corta unos aminoácidos a la proteína angiotensinógeno y la convierte en angiotensina 1. Entonces la renina es una enzima. Toma un sustrato y lo convierte en un producto. ¿Sí? Es toda la circulación. ¿Por qué? Porque el hígado se encarga de generar angiotensinógeno y que el angiotensinógeno esté circulando en la sangre. Entonces, normalmente, si la presión no baja ni sube, todos tenemos angiotensinógeno en la sangre, pero no renina. Cuando la presión baja, recién ahí aparece la renina. Y cuando la renina se encuentra con un angiotensinógeno circulante, lo convierte en angiotensina 1. ¿Se entiende el mecanismo? ¿Y la angiotensina qué nos relaciona?
proteica. ¿Sí? Es proteica, de hecho, esta conversión implica cortarle algunos aminoácidos a la proteína. Y allá lo que vamos a ver, sí, es proteica. Entonces, si tengo renina, voy a tener ahora angiotensina. Empieza a circular por nuestro organismo la angiotensina 1, ¿sí? Que no tiene algunos efectos biológicos, pero no es digamos, la molécula más activa de la familia, ¿sí? La angiotensina 1, cuando circula por los pulmones, siempre todos los libros dicen que toda esta reacción pasa en los pulmones. Pasa en otros tejidos también, en otros lechos capilares. Lo que pasa es que en menor medida. Entonces, cuando uno lee el libro, dice, bueno, la angiotensina 1, cuando va al pulmón, se transforma en angiotensina 2. ¿Pasa en el pulmón? Sí, en mayor medida. ¿Pasa en otros lados? También, ¿sí? Pero fíjense el gráfico este que me están haciendo, ahí están solo los pulmones, ¿sí? Entonces, cuando la angiotensina 1 pasa por los pulmones, y otro tejido también, existe en los epitelios, en los endotelios pulmonares, una enzima más, otra, que se llama enzima convertidora de angiotensina, ECA, enzima convertidora de angiotensina. ¿Alguno en su familia toma Lotrial para regular la presión arterial? ¿Sí? ¿Sí? El Lotrial es una droga que se le da a la gente para regular la presión arterial. Bueno, el Lotrial inhibe la ECA, por ejemplo. ¿Sí? Inhibe la ECA. Entonces, como para que tengan una idea de que es algo que se puede aprovechar incluso para generar drogas que regulen la presión. Bien, pasa la angiotensina 1 por el pulmón, la ECA, ahí está en inglés, la ECA la convierte en angiotensina 2, le corta otros aminoácidos más. Y esa angiotensina 2 es la molécula con la actividad biológica más potente, ¿sí? Con la actividad biológica más potente. Fíjense las flechas que se desprenden de la angiotensina 2. Vamos a verlas todas. La angiotensina 2 hace muchas cosas. Entre ellas, aumenta la actividad simpática. Recuerden que la actividad simpática lo que hacía era disminuir la filtración, disminuir la cantidad de sangre que llegara al riñón, y entonces la filtración se recorta. No pierdan de vista que la señal original es que la presión había bajado. Entonces yo lo que tengo que hacer con todo esto es empezar a subirla. Si yo aumento la actividad simpática y entonces filtro menos, me voy a conservar más el agua y no la voy a perder en la orina. ¿Sí? Otra cosa que hace la angiotensina 2, aumenta la reabsorción de sodio y cloro en el túbulo proximal. ¿Recuerdan que el proximal reabsorbía el 65% del agua y de los solutos siempre? Bueno, esto potencia esa reabsorción y hace que ahí se reabsorba más. Si lo reabsorbo, lo paso a la sangre. Si lo paso a la sangre, la presión aumenta. ¿Sí? Bien, la angiotensina 2 estimula la corteza suprarrenal a que aumente la secreción de aldosterona. ¿Sí? Y ahora vemos el efecto que tiene la aldosterona en el túbulo colector. La angiotensina 2 es la señal para que la corteza suprarrenal secrete aldosterona, que aumenta la absorción de sodio a nivel del túbulo colector y la célula principal. Lo vimos así. Muy bien, angiotensina 2 también genera ella misma vasoconstricción. Cuando en nuestro sistema circulatorio se genera vasoconstricción, la presión sube. ¿Sí? Entonces, si la presión había bajado porque tengo menos volemia, esto colabora a que aumente la presión. Y por último, la angiotensina 2 es uno de los estímulos para que la neurohipófisis libere ADH o hormona antidiurética. La hormona antidiurética llega al túbulo colector y estimula la reabsorción de agua en el túbulo colector. Entonces, con el aumento de la actividad simpática, la reabsorción en el túbulo proximal, la presencia de aldosterona que aumenta el sodio, la reabsorción de sodio en el colector, la vasoconstricción arteriolar generalizada de la angiotensina 2 y la presencia de ADH que aumenta la reabsorción de agua en el túbulo colector, todo eso aumenta la presión. Indefectiblemente tiene que aumentar la presión. Entonces, aumenta la retención de agua y sales, aumenta la volemia, aumenta la perfusión al aparato yuxtaglomerular y entonces se inhibe. Es una retroalimentación negativa. ¿Sí? Todos los eventos que la angiotensina 2 generó hacen que termine aumentando la presión, y si la presión aumenta, vengo para acá e inhibo la secreción de renina. Y ya está. Se logró el cometido, digamos, se logró la
compensación de la alteración que se había generado originalmente. ¿Me siguieron? Bueno. ¿Qué es lo que hace la aldosterona? Dijimos en la célula principal, yo ya les había adelantado, la aldosterona es una hormona liposoluble. De manera que los receptores de la aldosterona, cuando la aldosterona va viajando por la sangre y pasa a la célula principal, los receptores de la aldosterona están dentro de la célula. Y como ustedes ya saben, los efectos de una hormona lipídica son encontrarse con su receptor dentro de la célula, ir al núcleo y participar como factores de transcripción, aumentando la transcripción de algunos genes, ¿no es cierto? Eso hace una hormona lipídica normalmente cuando lo que ustedes leyeron, el mecanismo de acción de una hormona lipídica. En el caso de la aldosterona, la transcripción aumentada de un ARN mensajero genera más proteínas. ¿Qué proteínas estimula la aldosterona? Y estimula la presencia de nuevos canales de sodio en la membrana y también de bombas sodio-potasio TPase en la membrana vasolar. Si yo aumento los canales de sodio y aumento la bomba, habrá mucho más reabsorción de sodio en la célula principal del túbulo colector por la presencia de esa aldosterona. ¿Me siguieron? Perfecto. Ahora, el otro evento que hacía la angiotensina 2 era estimular al hipotálamo, la presencia de esta angiotensina 2 estimula al hipotálamo a liberar, gracias a la presencia de estas células neurosecretoras que almacenan en la terminal axónica las vesículas con la oxitocina o con la oxitocina y con vasopresina, que son las dos hormonas que la neurohipófisis genera y libera. Se libera ADH, ¿sí? Y la ADH lo que hace es aumentar la reabsorción de agua en el túbulo colector, ¿sí? La reabsorción de agua en el túbulo colector. El hipotálamo, a su vez, cuando ve que hay una disminución de la volemia o de la presión, estimula el centro de la sed para que nos dé ganas de consumir agua y entonces empezar a compensar. No solo con lo que retengo y no libero, sino con lo que viene de afuera. Aumentar la ingesta, el ingreso de agua. Muy bien, la reabsorción de agua en el túbulo colector aumenta la polaridad, aumenta la homeostasis, ¿sí? Aumenta la cantidad de sangre que tiene circulando en el organismo y entonces se compensa la secreción. ¿Por qué acá dice mucho la palabra osmolaridad? Porque la secreción de ADH se estimula con la presencia de la angiotensina 2, pero también cuando la osmolaridad de la sangre aumenta. ¿Qué quiere decir? Cuando hay más solutos que agua. Yo les dije al principio de la clase es que el sistema renal puede regular la osmolaridad de la sangre, cuántos solutos disueltos hay en la sangre con respecto al agua. Bueno, esto pasa por la función de la ADH, ¿sí? La ADH puede detectarlo. Hay osmoreceptores en el hipotálamo que detectan si hay más solutos que agua en la sangre. Si hay más solutos que agua en la sangre, se libera ADH también, y entonces hace que aumente la reabsorción de agua y la osmolaridad sanguínea baje, ¿sí? Al absorber solo agua y no solutos con respecto a la oxitocina, a la ADH solamente, estoy reabsorbiendo agua y no solutos y entonces estoy compensando la osmolaridad. En definitiva, tengo dos estímulos para secreción de ADH: o angiotensina 2 o la osmolaridad alta de la sangre, ¿sí? ¿Cómo hace la ADH para generar el efecto en la célula principal? Yo les dije que la ADH era una hormona hidrosoluble, tiene origen peptídico, ¿sí? O proteico. Entonces, como es un derivado de una proteína, esa ADH lo que hace es encontrarse con su receptor en la membrana plasmática, ¿sí? Porque como no puede atravesar la membrana, tiene que tener un receptor de membrana. Tiene un receptor de membrana que hace que transforma el ATP en AMP cíclico, y el AMP cíclico, que es el segundo mensajero, estimula la exocitosis de vesículas que ya estaban adentro de esa célula principal, y las vesículas tienen insertas acuaporinas, que son canales de agua, acuaporina 2, ¿sí? Entonces, cuando aumenta el AMP cíclico y aumenta el segundo mensajero, estas vesículas que estaban adentro de la célula se exocitan y las acuaporinas pasan a formar parte de la membrana apical de la célula. Entonces, esa célula que antes no era permeable al agua, ahora que tiene las acuaporinas, es permeable al agua y se permite la reabsorción de agua a nivel del túbulo colector. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo ADH circulando, en presencia de ADH, se produce una gran cantidad de reabsorción de agua en el túbulo colector y se genera un volumen de orina muy pequeño, muy concentrado.
porque el agua se está reabsorbiendo. Si no hay ADH, en ausencia de ADH, no hay reabsorción de agua en el túbulo colector. El agua pasa de largo y se produce una gran cantidad, un gran volumen de orina más diluido. ¿Lo llegan a ver? Sí. Esto está todo el día pasando de nosotros, ¿sí? Ustedes están acá ahora y por ahí se van a sus casas en un viaje largo y no toman agua. Bueno, el cuerpo está en modo conservación. Si ustedes estuvieran acá en clase tomando un termo y medio de mate, que en algunos casos pasa, están en otro modo, están en modo excreción, ¿sí? Y eso depende de la condición fisiológica de cada organismo, ¿sí? Más allá de que sea algo como grave o patológico, como una hemorragia o qué sé yo, eso seguro se van a poner en marcha. Pero antes que en una hemorragia, en cualquier cuerpo normalmente, fisiológicamente, están aldosterona y vasopresina subiendo y bajando para tratar de controlar la osmolaridad de la sangre, la cantidad de la volemia, la presión, ¿sí? Muy bien, en este caso, si hablamos del agua, hay dos tipos de reabsorción de agua. Hay una reabsorción de agua que llamamos obligatoria, que ocurre en el túbulo proximal y en el asa de Henle descendente. La vimos hace un ratito, ¿sí? Ocurre por arrastre de solutos. Los solutos se reabsorben y el agua, como esos epitelios son permeables al agua, si se reabsorben los solutos, el agua acompaña por ósmosis y se reabsorbe agua. Eso es la reabsorción obligatoria, va a ocurrir siempre porque el epitelio es abierto, el soluto se reabsorbe y atrás sigue el agua, ¿sí? A esa reabsorción de agua en el proximal y en el asa Henle descendente es ese agua que acompaña a solutos y es obligatorio, ocurre siempre. Ahora, la reabsorción facultativa ocurre en el túbulo colector, es lo que les expliqué recién, por la presencia de las acoporinas, y ocurre siempre y cuando esté ADH presente, ¿sí? Por eso es facultativa. ¿Es facultativa a qué? A que si hay ADH habrá este tipo de reabsorción, y si no hay ADH no hay reabsorción facultativa, ¿sí? Es el agua que se reabsorbe en el túbulo colector. ¿Qué necesito yo para que esto ocurra? Que esté la hormona antidiurética y tener una fuente de energía, ¿sí? Para generar ese tipo de reabsorción en cada caso. Entonces tengan en mente ustedes, tengan en cuenta que les pueden preguntar cuántos tipos de reabsorción hay en el riñón. Hay una obligatoria y una facultativa, ¿sí? Muy bien, por último, nos queda la hormona que baja la presión. Hasta ahora estuvimos viendo los dos mecanismos que suben la presión, ahora vamos por el que la baja. Cualquiera de nosotros, cualquiera que tenga un familiar hipertenso y que anda con las presiones más elevadas del promedio normal, ¿sí? Alguien hipertenso, seguramente tendrá este mecanismo mucho más desarrollado, no desarrollado, sino como más expresado, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cómo ocurre? Cuando la volemia aumenta, en la pared de la aorta, no en la pared, siempre, todos los años me olvido de corregir esto, chicos. Acá no tiene que decir aorta, es aurícula, tendría que decir aurícula. Y me olvido de corregir, tiene que decir aurícula. La pared de la aurícula, no de la aorta, de la aurícula derecha, más que nada. El estiramiento de esa aurícula, ¿sí? Cuando la sangre pasa con una presión más alta y se estira esa aurícula, ese estiramiento es detectado por unas células que están en la aurícula que cuando se estiran de más, liberan péptido natriurético, ¿sí? Es decir, que el péptido natriurético auricular está hablando de un producto que se genera en el corazón, en las aurículas del corazón, ¿sí? Cuando la sangre llega al corazón con una presión más alta, la aurícula se estira más que lo que debería estirarse en una presión normal, y ese estiramiento indica que esas células deben liberar el péptido natriurético auricular, que es una hormona que anda dando vueltas por la sangre y hay algunos tejidos que tienen receptores para esa hormona. Aumenta el péptido natriurético auricular. ¿Qué es lo que hace ese péptido? Todo lo contrario de lo que hicieron aldosterona y ADH, ¿sí? Todo lo contrario de lo que hicieron aldosterona y ADH. Entonces, vamos a la corteza suprarrenal, a la corteza adrenal, a inhibir la secreción de aldosterona y de ADH en la hipófisis, ¿sí? Bueno, entonces, si lo que tengo que hacer es bajar la presión, entonces tengo que ir a inhibir las hormonas que la suben, ¿sí? Por otra parte, viene al glomérulo y aumenta la filtración. Es decir, yo tengo presión alta, me tengo que deshacer del agua excedente, bueno, lo dejo que filtre, no lo reabsorbo y se me va con la orina. ¿Lo ven? Dejo que filtre, no lo reabsorbo y se va con la orina. Eso hace el péptido natriurético. Y por último, en el túbulo colectorial proximal, donde ADH, simpático, antihipertensivo
angiotensina 2 estimulaba la reabsorción de sodio y agua, bueno, este inhibe todo eso. Inhibe la reabsorción de sodio y agua en todas las partes de la nefrona donde cuando la presión baja están estimuladas. ¿Sí? Entonces, yo les decía, hace todo lo contrario de lo que hacen las otras dos. ¿Sí? Entonces, si aumenta la filtración y no reabsorbo nada y no tengo aldosterona ni ADH circulando, bueno, entonces la presión va a bajar. Normalmente. ¿Sí? Muy bien. Y esta es la última imagen que tengo para ustedes y es como una integración de todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fíjense que acá están todos los participantes de estos mecanismos de regulación que les estuve diciendo. Está el riñón, el corazón, el hipotálamo y la médula de la corteza suprarrenal. ¿Sí? Entonces, si el volumen sanguíneo baja, el sodio plasmático baja o el potasio plasmático aumenta, este punto del potasio, tenganlo entre comillas, me lo van a ver el año que viene. Si todo esto pasa, aumenta la renina, la angiotensina 1, la angiotensina 2, se produce vasoconstricción, se estimulan aldosteronas, la sed y ADH. Sería esta parte del gráfico, ¿no? Con todo eso, lo que ocurre es que aumenta la absorción o la retención de agua y solutos en las distintas partes de las nefronas. Si eso ocurre, el volumen sanguíneo empieza a aumentar y se empieza a estirar la aurícula del corazón, se empieza a estirar. Entonces, si eso ocurre, se libera el péptido natriurético y todo esto que pasaba antes se inhibe. Entonces, esto es como un balance constante de la secreción de las hormonas, ¿sí? Presión baja, aldosterona de ADH. Cuando están en funcionamiento, la presión sube. Si la presión sube mucho, péptido natriurético, entonces baja, ¿sí? Y eso está ocurriendo en nosotros todo el tiempo. ¿Sí? Son los dos mecanismos de regulación de la presión arterial fundamentales y son antagónicos, de manera que o uno u otro dependiendo de la situación fisiológica de cada uno. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Se entendió algo? Bueno, ese es el teórico de regulación. No hay mucho más que eso. Eso es todo lo que tienen que saber. Si tienen dudas, después nos vemos en los trabajos prácticos. ¿Estamos? Muy bien.